Los orígenes registrados sobre el estudio del color en nuestra civilización se remontan a Aristóteles. El primero que trata el tema de forma científica es Newton en sus fundamentos de la teoría lumínica. Es el primero en determinar el concepto de los colores primarios. La teoría del color del poeta y científico alemán Goethe añade la variable subjetiva de la percepción del color. Determina los colores primarios y secundarios con mucha más precisión que lo hizo Newton. En el cambio de siglo, los impresionistas investigan el color y la ciencia redefine los primarios necesarios para poder reproducir imágenes a todo color. Sorprendentemente, definen el azul primario mucho más claro de lo que los pintores pensaban, y lo llaman azul cian o ciano. El rojo primario resulta parecerse más a un rosa chicle en un tono que se denomina magenta. Con la combinación de partes iguales de dos colores primarios se obtienen los secundarios, naranja, verde y violeta, dividiendo así el círculo cromático en 6 áreas. Esta operación puede repetirse indefinidamente, obteniendo los ternarios, los cuaternarios, quinarios, etc. Esta es la obtención digital de los cuaternarios entre el cian y el magenta a partir de las regletas RGB. Si movemos la regleta del rojo a la posición 0, obtendremos el violeta secundario. En su posición central, 127, está el terciario violeta rojizo. Y en las posiciones intermedias, 64 y 191, están los cuaternarios. El color se puede producir mediante luz o con pigmentos. El color luz tiene sus propios primarios deducidos de nuestros fotorreceptores visuales y que se representan por la tríada RGB, Red, Green, Blue. Este es el sistema de codificación del color utilizado en todas nuestras pantallas. La luz blanca se obtiene por la superposición de estos 3 colores luz y el negro al apagarlos. El color producido por pigmentos utiliza los primarios puros, CMY, cian, magenta y yellow. Son la base de la reproducción impresa de imágenes a color y de la propia pintura. La combinación de los 3 es un pardo muy oscuro, pero no alcanza a ser el negro puro de las letras impresas. Es necesario, por tanto, añadir el negro a los primarios, determinándose así la tétrada CMYK, que actualmente se utiliza en las impresiones de color. Por tanto, el código de color que utilizamos en la pantalla es RGB. No es el mismo que el que la impresora utiliza, el CMYK. Esto hay que entenderlo bien, y si se cambian los códigos el resultado no es bueno. Todo lo dicho hasta ahora es bastante teórico. En la práctica, los pigmentos que nos encontramos en el mercado están fabricados según la formulación de cada fabricante. Los nombres son aproximados y sus referencias suelen ser numéricas, según sus catálogos de pintura a la venta. Como es lógico, por motivos comerciales no los fabrican todos. Eligen, según su criterio, cuáles colores ofrecer. A la hora de comprar un color, el precio lo determina principalmente el valor de la materia prima y su grado de saturación. La forma más precisa de saber qué color estás comprando es buscar el índice de los pigmentos utilizados en su fabricación. Es un código acordado por todos los fabricantes de pintura y que suele venir indicado en el envase. Es un número precedido de unas letras, PB Pigment Blue, PR Pigment Red, PBR Pigment Brown, etc. A los pintores les interesa que el color venga muy saturado, así ocupa menos y rinde más. Por eso, nunca suelen comprar los primarios puros. Es mejor partir de colores mucho más saturados desde los que obtener los primarios bajando su saturación, es decir, añadiéndoles blanco. Pero entonces, ¿cuáles son esos colores? A la izquierda vemos cómo se comportan dos azules diferentes al bajarles la saturación. El PP153, azul de ftalocianina, que se acerca bastante al cian primario, y el azul ultramar, que sin embargo ofrece un azul más apagado. Hemos elegido un fabricante cualquiera, en este caso Truschem, y vemos en el campo de colores azules desplegado a la derecha lo que él está dispuesto a ofrecernos, que son 7 colores, y entre ellos está el que más se acerca al cian primario puro, que es precisamente el PB153. En este caso vemos el campo de rojos. La oferta es muy variada y los pigmentos que más se acercan al magenta primario son el PR122, rojo de quinacridona, que da un magenta con tendencia azulada, y el PV19 con una tendencia más amarillenta. El magenta teórico puro ningún pigmento lo puede dar por el momento.
Por último vemos el campo de amarillos. Aquí nos encontramos tres posibilidades para acercarnos al primario puro. El PEI 74, amarillo Hamsa medio, el PEI 97, amarillo Hamsa deep, y el PEI 3, amarillo Hamsa yellow light. Cuando vemos un nombre conocido en la etiqueta del color, rojo alizarina por ejemplo, podemos tener una idea muy aproximada de lo que compramos. A menudo puede ser suficiente con esa indicación, pero en la práctica, el fabricante decide cómo acercarse a ese nombre eligiendo un pigmento o la combinación de varios. Puede que ya venga incluido algún blanco u otros colores dentro de la mezcla. Para poder precisar más, este es un listado de los pigmentos con sus índices y el nombre que se les suele dar. Los colores más importantes para empezar a pintar son los primarios cálidos, los primarios fríos, el blanco y el negro. Desde estos primarios y sus combinaciones se pueden obtener casi todos los colores, desde luego los suficientes para empezar a expresarse. También se ha incluido en la lista algunas recomendables y a partir de ahí, y utilizando nuestra experiencia, nos vamos expandiendo. La tradición pictórica utiliza de forma intuitiva dos paletas de colores primarios. La cálida, que da unos naranjas muy buenos, pero los verdes y los violetas no lo son tanto. Para obtener los verdes y violetas más interesantes, utilizan los primarios fríos. El azul turquesa, por ejemplo, vira a verde, mientras que el ultramar lo hace a rojo. Por eso, cuando intervienen los resultados son distintos. Estas son las paletas de primarios con sus índices más aproximados. Para completar estas paletas es necesario el blanco para bajar la saturación y el negro para aumentar la intensidad. Esto no es más que un ejemplo para ver las limitaciones que pone un fabricante en su oferta de colores. Es una carta de 50 colores acrílicos que nos informa del índice, su resistencia al sol y su transparencia. Esta es la carta de colores acrílicos de Mir Garvin de 36 colores. En ella se han marcado las dos paletas de primarios, el blanco, el negro y el ocre. Con solo estos 8 colores se puede empezar a trabajar muy bien. Con pigmento compactado a distintas presiones podemos encontrar varios tipos de barras de pastel. No es recomendable comprar cajas ya preparadas, es mejor comprarlas sueltas según nuestras necesidades. En la técnica clásica del pastel, los pintores aplican el color directo de la barra. La mezcla de color se realiza en el soporte. Cuando el poro del papel se colmata, ya no admite más pigmento y cae al suelo. Para evitarlo, hay que reducir las mezclas en lo posible. Por eso, ellos tienen gran cantidad de barras distintas ordenadas por tonalidades. Pero al principio, para conocer la técnica, elegiremos solo algunas barras. Como siempre, habría que empezar por los primarios fríos y los cálidos. Algunas tierras cálidas, como el PBR7, ocre dorado transparente, PBR7, tierra de siena tostada, o también otro PR7, tierra de sombra tostada. Algún verde, PB36 azul cobalto turquesa, o algún otro al gusto. El blanco. Y mucho cuidado con el negro si vamos a pasar al trapo. El negro ensucia mucho los colores. Lo mejor es no usarlo. Si hay que oscurecer, puede hacerse con la tierra de sombra tostada, que ya hemos mencionado. En último extremo, se puede utilizar la barra chunky, pero con mucho cuidado y sobre todo no conviene pasar el trapo después. Tendrían que ser retoques finales. Aquí tenemos nuestra propia caja preparada con los colores principales para empezar a trabajar. Las técnicas pictóricas son tan variadas como los pintores que las practican, pero hay algunas cuestiones fundamentales que conviene saber. A continuación, trataremos el concepto de los complementarios, cómo encontrarlos y cómo utilizarlos. Por último, introduciremos el concepto de equilibrio cromático. Hagamos ahora un ejercicio interesante. En el centro de estos 4 colores hay un punto negro. Concentra tu vista en él sin mover los ojos del punto y deja que tu retina se inunde con los colores que le rodean, pero sin mover los ojos del punto. Cuando pases a la siguiente pantalla, los colores desaparecerán, pero el punto no. Cuando esto suceda, sigue mirando el punto. En 10 segundos, cambia de imagen. Pero recuerda, mantén la vista en el punto. Como ves, los colores ya no están, pero nuestros ojos, sin embargo, los recuerdan durante unos segundos. El asunto es
que no son los colores de antes. Lo que tus ojos están devolviendo sobre el gris es el complementario de los colores de antes. Lo que ocurre es que el rojo, por ejemplo, es esa parte de la luz que el papel retiene, la resta de la luz. La luz que un rojo pigmento devuelve a tus ojos contiene el resto de los colores menos el rojo. Este es el complementario, la parte restante de la luz que llega a nuestros ojos. Conocer esto nos permite utilizar algunas estrategias muy interesantes. En primer lugar, hay que saber cómo encontrar el complementario de un color. Para esto, el círculo cromático se convierte en una regla de cálculo, ya que el complementario de un color se sitúa en la parte opuesta al círculo. El complementario del magenta es el verde secundario, del cian el naranja y del amarillo el violeta. Pero no siempre usamos estos colores. De hecho, los colores del escenario que nos envuelve son muy complejos, y el círculo solo nos da una pista de por dónde andará el complementario. Una tierra verdosa compleja, por ejemplo, sabemos que será algún tipo de rojo igualmente complejo. Pero, ¿cuál exactamente? La mejor manera es reproducir el ejercicio que acabamos de hacer. Coge una superficie blanca, llena tus retinas del color que estás investigando y en unos segundos cambia la mirada bruscamente al papel en blanco. Por unos instantes ante ti aparecerá el complementario que andas buscando. Memorízalo y busca cómo obtenerlo. ¿Por qué es tan importante saber cuál es exactamente el complementario? Aquí vemos una representación del círculo cromático con los primarios y secundarios situados en los extremos de la estrella. Si consideramos que su saturación tiene un valor 10, si a esas 10 partes le sumamos una parte de su complementario, nos acercaríamos un paso hacia el centro del círculo. Si al 10 le sumamos 2, avanzaríamos otro paso. Y así, hasta llegar a la saturación original de 10, sumándole la saturación complementaria 10, su complementario. Entonces estaríamos en este gris pardo confuso del centro. Este proceso paulatino de ir añadiendo complementario al color tratado es el que se llama agrisar. Lo que hemos hecho es ir bajando su valor cromático hasta neutralizarlo. ¿Cómo se utiliza esto en pintura? Si, por ejemplo, un rojo nos parece que está destacando demasiado en la composición, si estimamos que tiene más protagonismo del que deseamos, al agrisarlo le vamos quitando importancia, hasta el valor que estimemos oportuno. Si observáis ejemplos en la pintura, descubriréis que esto se está haciendo constantemente. Por último, vamos a ver qué es el equilibrio cromático, la relación armónica entre los colores de un cuadro. En la primera fila tenemos los primarios y secundarios representados en 6 cuadrados. Debajo de ellos, el valor numérico de su luminosidad, en una escala de 0 para el negro y 10 para el blanco. Vemos que el más luminoso es el amarillo con un valor 9, y que el menos luminoso es el violeta con un valor 3. Si emparejamos cada primario con su secundario, la suma de sus valores es constante, ya que representa la totalidad del color. En la tercera fila volvemos a tener los mismos colores, pero esta vez hemos calculado el valor inverso al de su luminosidad. Si volvemos a emparejarlos, nos muestra qué cantidad habría que utilizar de cada uno para que ambos queden equilibrados. En la dupla amarillo-violeta, por ejemplo, vemos que con solo 3 partes de amarillo ya es suficiente para equilibrar 9 partes de azul. Esto tiene sentido, ya que el amarillo es muy luminoso. Con poco que pongas, alcanza mucha presencia. Sin embargo, el violeta tiene tan poca luminosidad que para alcanzar la misma presencia que el amarillo necesita 3/4 partes más de superficie. La conclusión es que 2 colores complementarios se equilibran luminosamente si recubren superficies inversamente proporcionales a sus luminosidades respectivas. Aquí vemos cómo equilibrar el amarillo con el resto de los primarios y los secundarios. Como vimos antes, su superficie puede aumentar si el color al que se enfrenta tiene más luminosidad. Habíamos visto la proporción entre el amarillo y el violeta, el más luminoso equilibrándose contra el menos luminoso, en una relación 3:9. En la última combinación, amarillo-naranja, los valores son 3 y 4, casi iguales. Por eso, el amarillo tiene que ocupar mayor superficie, un 43%, para equilibrar su presencia junto al naranja. Esto lo podemos hacer para cada color y obtendríamos estas regletas.
Podríamos incluso averiguar cuál sería la proporción armónica de las tríadas de primarios y secundarios que se muestran en las regletas de la derecha. Los pintores utilizan continuamente estas propiedades, pero como es lógico, no las calculan de esta manera. Las tienen memorizadas y las aplican de forma intuitiva, pero muy certera. Como ejemplo analizaremos qué ocurre en este cuadro de Louis Sanguitin. Si lo comparamos con el equilibrado de la tríada de complementarios, vemos cómo el naranja ocupa poca superficie, el verde un poco más y el violeta es casi la mitad del cuadro. Como en la composición, el fondo azul es más de la mitad, para rebajar un poco su presencia, reparte algunos verdes y naranjas entre el azul e incluso baja la saturación de parte del suelo con blanco para aumentar su luminosidad y así permitir que el azul pueda ocupar más superficie sin desequilibrar el conjunto. El resultado es cromáticamente muy armónico. El color tiene muchas propiedades interesantes más. Su utilización, además de estos consejos básicos, está llena de los recursos propios encontrados por cada autor. La historia de la pintura nos los muestra y es apasionante descubrir cómo cada pintor los utiliza. Sin duda, los postimpresionistas son los pintores que más se fijaron en las propiedades del color en sus líneas de investigación y en sus propias obras. Henri Matisse, el teórico más importante de este periodo, por ejemplo, dijo: «Un kilo de verde es más verde que medio kilo de verde». Detrás de esta frase de apariencia burlona se encuentra otra gran propiedad del color. ¿Qué está queriendo decir con esto? Os animamos a todos a practicar el uso del color y a descubrirlo.